Muy buenos días. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente este tiempo. Quiero aprovecharlo para edificar tu vida con la palabra del Señor. Muchas gracias por suscribirte a mi canal y gracias por compartir este tiempo. Yo espero que pueda ser un tiempo de provecho. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Vamos a estar durante toda la semana subiendo contenido que por supuesto va a tener que ver con nuestras vidas aquí como hispanos en Brasil y en otras partes del mundo, donde también usted nos esté escuchando. El mensaje de hoy, la misma preocupación. Y cuando yo vivía en Cuba, frente a la casa de mi suegro, moraba una señora que se llamaba Xiomara. Yo siempre les recuerdo y me acuerdo de todo, de su tamaño. Ya falleció hace muchos años. Pero mi suegro me contaba que su esposo, además de ser un hombre honrado, un hombre un vecino allí especial para con la familia, un día se decidió a construir su casa. Y este hombre, sabiendo que mi suegro estaba involucrado en el área esta de la construcción y demás, lo llama para que le ayude a construir. Y es interesante porque cuando él va a empezar la construcción, mi suegro que está allí con él, eh, nota que había una dificultad allí con el asunto de los cimientos. Y él le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con estos cimientos? ¿Por qué vas a echar cimientos tan pequeños? La casa no va a quedar buena. Y él le responde algo interesantísimo, que lo arregle el que viene detrás. Y muchas veces esa es el pensar, ¿no? Nuestro también. No me preocupa el mañana, me preocupa mi hoy, me preocupa mi propia vida. Y no nos damos cuenta la importancia que tiene echar en nuestras vidas un buen fundamento. Quiero compartir una verdad en esta mañana contigo. Cristo, nuestro fundamento, es Dios eterno, Señor de la iglesia y el único camino para la reconciliación del hombre perdido con Dios. Quiero repetirlo para que quede grabado en tu mente. Cristo, nuestro fundamento, es Dios eterno, Señor de la iglesia y el único camino para la reconciliación del hombre perdido con Dios. ¿Por qué puedo afirmar que Cristo es nuestro fundamento? Que es Dios eterno, Señor de la iglesia y el único camino para la reconciliación del hombre perdido. Quiero invitarte a escuchar la palabra o a leerla si la tienes ahí a mano. En Colosenses capítulo 1, vamos a estar leyendo allí en el verso 15 y hasta el 22. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta oportunidad que me das en esta mañana de poder eh, transmitir tu palabra. Gracias, oh Dios, porque usas este instrumento. Yo quiero ser solo eso, un instrumento para edificación de las personas que están escuchando este sermón. Ayúdanos, oh Dios, a poder entrar allí, Padre, eh, en sus casas, en sus hogares, en sus corazones, con esta palabra que únicamente guiada por tu Espíritu puede cumplir este propósito. En el nombre de Jesús, perdona cada falta y pecado. Amén. Y hay eh, tres verdades, ¿verdad?, que podemos encontrar en este pasaje
que acabamos de leer que nos van a ayudar a entender por qué Cristo, nuestro fundamento, es Dios eterno, Señor de la iglesia, y el único camino para la reconciliación del hombre perdido con Dios. La primera verdad que quiero compartir contigo, que Pablo expone allí a la iglesia de Colosa, es que Cristo es Dios eterno. Y la iglesia de Colosa estaba viviendo una amalgama de religión y paganismo que le llevaba a formular teorías filosóficas que nada tenían que ver con la verdadera fe. Y Epafras, que fuera el fundador de esta iglesia y también discípulo del apóstol Pablo, está dándole un informe detallado allí a su pastor mentor. Y Pablo aprovecha la oportunidad de que Epafras está con él y decide enviarle esta carta a esta amada iglesia para esclarecer cuáles eran los verdaderos cimientos sobre los cuales debía edificar. Y por supuesto, comienza hablando sobre la eternidad de Cristo. Y es interesante porque nos lleva a hacer una reflexión. ¿Ya? ¿Cuán compleja era la situación que el apóstol está viendo allí en esta iglesia que había fundado este discípulo suyo? Ahora, por un lado, podemos notar a un Epafras con la sana doctrina siendo enseñada, y por otro, el judaísmo, con todo aquel legalismo que esclavizaba al creyente. Y como si fuera poco, también tenían griegos dentro de la congregación enseñando el culto a los ángeles. Este era el contexto en el que Pablo va a escribir esta carta y hace referencia, por supuesto, a estos puntos tan importantes. Ahora, Pablo, como solía hacer, él va a ministrar aquello con lo cual él había sido ministrado por el propio Señor Jesús. La enseñanza que Jesús mismo había dado sobre él, por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, nosotros podemos leer allí, cuando Felipe le pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, podemos ver acá que el propio Jesús está hablando a sus discípulos y enseñándoles sobre esta doctrina de que Él, como es Dios, es la imagen misma. Por eso, cuando nosotros estamos leyendo en el texto acá, dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nosotros nos damos cuenta acá que cuando vas al griego y traduces esta palabra, imagen, es una raíz muy antigua que denota una copia fiel. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirle ahora a la iglesia. Es Cristo, Dios mismo. Él es el Dios eterno. Dios se hizo hombre y vino a morar y a habitar entre nosotros. Y eso es lo que yo les enseñé a Epafras, para que Epafras pudiera predicar también allí en Colosas como pastor y siervo amado. Entonces, también la enseñanza, por ejemplo, de los apóstoles no va a diferir en nada con la enseñanza que ya Pablo tiene de Jesús en este sentido. Y por ejemplo, dice el apóstol Juan también, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De manera que va a concordar esta enseñanza del apóstol Pablo con la enseñanza del propio Jesús y también, como acabamos de ver ahora, con la enseñanza del apóstol Juan. Ahora, es esta verdad
la que el apóstol quiere ratificar en la mente y en el corazón de la iglesia. No se trataba de una cuestión de dones espirituales. No, no tenía que ver con dones espirituales. No era una cuestión de bienes materiales, que si podemos o no ser ricos, que si vamos a ser ricos por estar en el Evangelio. No, no tiene nada que ver con eso. Eso no son cimientos para una iglesia. No tiene que ver con la sanidad. No. Los verdaderos cimientos para una iglesia se fundan encima de la enseñanza que Jesucristo dejó en su palabra. Y eso es lo más importante. Tristemente vemos hoy que hay muchos que están predicando otros cimientos, ¿verdad? Pero lo que la palabra del Señor nos enseña, o sea, donde el Señor quiere que nosotros vayamos, es a lo elemental, a Cristo, como el cimiento y fundamento de nuestra fe. Por eso vemos que Pablo también va a referir a la iglesia en el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, ahora Pablo le va a hablar del señorío de Jesucristo a la iglesia. Y le dice, Cristo es Señor de la iglesia. Pablo va al meollo del asunto. El fundamento sobre quien hemos edificado es el Señor de nuestras vidas. Y solo a Él y a su palabra debemos obediencia. Y el apóstol es muy cuidadoso al hacer esta observación a la iglesia. Porque él tenía un vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Y las palabras del profeta Malaquías debieron estar ahí latiendo en su mente. Cuando el profeta Malaquías habló allí a la nación de Israel, al pueblo de Judá, y le dice en el capítulo 1, en el verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. De manera que Pablo, conocedor de esta palabra, está escribiendo ahora a la amada iglesia. El fundamento de su vida ha de ser Cristo. Y si Cristo es el fundamento de tu vida, tienes que hacerlo el Señor de tu vida también. Y es un grande desafío. Es un grande desafío el que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, en cuánta facilidad faltamos a nuestros compromisos. No es tan importante para nosotros comprometernos con Cristo ni con la iglesia. Pasa a un segundo plano. Hay cosas que son una prioridad para nosotros antes que las cosas espirituales, que las cosas del Señor. Yo me atrevería inclusive a hacer la afirmación de que un 90% de las decisiones que tomamos no tienen ningún lugar para Cristo en nuestra vida. Las hacemos sin contar con el Señor, ¿verdad? Yo creo que la misma preocupación que está teniendo el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas es la misma preocupación de nosotros hoy también con la vida espiritual de cada creyente. Es Cristo el Señor de tu vida. Si este fundamento falta, tu vida será consumida por el fuego. Es lo que enseña allí, como vimos hace un rato, primero a los Corintios. Porque vemos que Cristo es quien puede reconciliar al hombre perdido con su Creador. En el verso 19,
nosotros podemos leer allí, mira, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, si tu fe ha estado fundamentada en una filosofía hueca, si estás queriendo agradar a Dios si estás queriendo agradar a Dios con las cosas que haces para tratar de alcanzar la salvación, esta palabra hoy te puede ayudar. Como Pablo le dijera a la iglesia de Colosas, la única manera de reconciliar tu vida con Dios es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay otro camino, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando tengo la oportunidad de compartir el Evangelio, siempre me gusta hacerlo ya a través del camino romano, porque es una palabra que te lleva a una reflexión. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego le dice, justificados pues por la fe. ¿Por la fe en qué? En la muerte de Jesús allí en la cruz, en la sangre derramada ahí en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Y luego les dice, la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú en tu casa. Entonces, la cuestión está ahí, en mirar a la cruz de Cristo, en reconocer que solamente nuestros pecados pueden ser limpiados ahí con la sangre derramada por el Cordero en la cruz del Calvario. No hay otra manera de alcanzar la salvación, porque es que no hay otro fundamento sobre el cual podamos edificar nuestra vida, con el cual podamos ser salvos, porque la Biblia lo enseña. Donde no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y nuestros pecados, dice Isaías, han hecho división entre Dios y nosotros. De manera que el camino, como le dijera Jesús allí a Tomás, es él. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si estás esta mañana escuchando esta palabra y aún no has tomado la decisión más importante de tu vida, de rendir tu vida a los pies de Cristo, te invito hoy a que lo hagas. Acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Edifica tu vida sobre este cimiento que es Cristo. Y dice la Biblia que a los que llamó, a estos también glorificó. Hoy Él te está llamando para glorificar tu vida si tú le confiesas con tu boca, si tú te arrepientes con tu corazón, para que un día puedas disfrutar también de la vida eterna. Recuerda, Cristo es Dios eterno, Señor de la iglesia, y quien único puede reconciliar tu vida con tu Creador. Cristo es el único camino para la reconciliación del hombre perdido con Dios. Es el fundamento, porque solo Él es Dios eterno y Señor de la iglesia. Que Dios te bendiga en esta mañana.